Hola, soy Adrián Rodríguez, bienvenidos a nuestro canal de Fútbol Lab. Hoy vengo a explicaros el equipo del PSG de Mauricio Pochettino. En este análisis vamos a hablar de la fase ofensiva y de la fase defensiva, qué comportamientos más generales ha adoptado este equipo francés con la llegada de Mauricio Pochettino. Si os parece bien, pasamos a hablar de la fase ofensiva. En esta primera fase ofensiva vamos a hablar del primer comportamiento, que es el posicionamiento básico en ataque. Mauricio Pochettino, con su llegada, ha intentado que este sistema se estableciese en un 4-2-3-1 o en función de ese triángulo en un 4-3-3, pero sobre todo dando importancia, como podemos ver, a jugadores importantes como Verratti. Coge una importancia en esa media punta, en ese interior avanzado, de acuerdo, casi juntándose con ese posible delantero, en este caso Kane, debido a la lesión de Neymar, y que a poco Neymar va a tener esa entrada, pero la importancia de Verratti en ese posicionamiento más avanzado para conseguir tener más efectivos en la zona ofensiva. También tenemos la importancia de esa línea de 4, ¿de acuerdo? La importancia de tener el balón, ¿sí? Con este doble pivote nos encontramos con Herrera y Guayé. También puede ser una importancia de entrada de Paredes en ese centro de campo, y también con la importancia de saber si Di María puede coger esa posición de más de media punta para retrasar la posición de Verratti, ese doble pivote, con la entrada de Neymar o con la entrada de Icardi por Kane. También es importante decir que ese posicionamiento, ¿vale? Es inmóvil. Al final el sistema no es más que la ocupación de los jugadores en el terreno de juego, y que va a ser muy móvil y muy circulante, ¿de acuerdo?, por la fase ofensiva de este equipo francés. En este segundo punto vamos a hablar del dominio del juego. Mauricio Pochettino quiere dominar el juego en todas las fases del inicio del juego, ¿vale? Tanto en zona de inicio, zona de creación y zona de finalización. Con eso que busca tener el mayor porcentaje de tiempo el balón, pero con una verticalidad hacia portería contraria. El objetivo es, al final, teniendo jugadores tan desequilibrantes como Mbappé, como Di María, como Kane, Icardi y Neymar, ¿vale? Incluso ese Verratti posicionado muy junto de ese punta, la importancia que tiene este dominio del juego es intentar que el rival venga a presionarte a primera línea de presión, en esa base del equipo ofensivo francés, con el objetivo de intentar triangular y generar mucha superioridad en primeras zonas de inicio, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí con la aparición de Marquinhos, va a caer muy profundo y bajando la altura para desproporcionar distancias de relación defensiva, para que el rival tenga que saltar, tenga que juntar líneas, y a partir de ahí generar que Mbappé, como hemos dicho, Verratti, Di María, Kane y, por supuesto, Neymar, cuando esté recuperado del todo, para poder tener más participación en este equipo, tener esa verticalidad con espacios a la última línea defensiva. También hablamos de la importancia de Herrera como primer pivote, ¿de acuerdo?, a la hora de venir a buscar el balón y posicionarse por delante de los centrales, para tener esa triangulación y esa circulación de balón fluida, para llegar a los jugadores más alejados con la mayor ventaja posible. También importante decir que esta verticalidad va a venir predispuesta a la presión del rival. Si el rival es capaz de presionarte muy arriba, ¿de acuerdo?, y generar mucho espacio a la espalda defensiva del rival, esta espalda de aquí, para que Mbappé, tanto Verratti como Di María, en este caso Kane también, puedan ser aquellos jugadores que ataquen esa última línea con máxima efectividad posible. Va a venir predispuesta a la presión del rival. Si el rival es capaz de presionarte muy arriba, ¿de acuerdo?, y generar mucho espacio a la espalda defensiva del rival, esta espalda de aquí, para que Mbappé, tanto Verratti como Di María, en este caso Kane también, puedan ser aquellos jugadores que ataquen esa última línea con máxima efectividad posible. Este tercer punto vamos a hablar del posicionamiento de los jugadores más avanzados, de esos extremos y ese delantero centro, de comportamientos tienen específicos para poder tener un juego más fluido en la fase ofensiva del PSG. Hablamos de la importancia de Verratti y de Guayé cuando tienen el balón,
de colocarse por detrás de la primera línea de presión, por detrás de esos pivotes y esos interiores y por delante de esos centrales y laterales. Importante la participación de Mbappé y Di María en este caso porque son fijadores también, ¿vale? Y a veces pueden ser receptores. ¿De qué va a depender? De cómo va a ser la intencionalidad defensiva del rival. Si el rival quiere defender ese pase filtrado, que no puedan filtrarme pase para que reciba Verratti en esta situación, ¿de acuerdo? El rival lo que va a hacer es estrecharse, se va a juntar en la zona de balón y no me va a posibilitar el filtrar pase sobre este interior, porque al final Verratti lo que va a hacer es intentar atacar ese intervalo a la espalda entre central y lateral, en ese posicionamiento o recibir por detrás de presión, mientras que Kane va a estar a la espalda de ese segundo central para obligar a que este central se tenga que separar y ese lateral se tenga que juntar. En esta situación, como podemos ver, Di María ya encuentra un espacio mucho más amplio para poder recibir. Este sería un posicionamiento. En este caso tenemos tanto a Dagba como a Bakker, los tenemos bajos para tener una estructura compensadora en caso de que haya una pérdida. También tenemos a Herrera como primer pivote a la hora de poder recibir en una situación donde nos tengamos que colocar por detrás o a la altura de los centrales para que Dagba pueda tener un poquito más de profundidad para generar situaciones de 2 contra 1, ¿de acuerdo? O Bakker en este caso con Mbappé en el lado contrario. Luego, otro posicionamiento que utilizan mucho, ¿vale? Es que tanto Guayé como Verratti bajasen a altura para que, en este caso, Di María y Mbappé se colocasen en los intervalos entre el lateral y el central, ¿de acuerdo? Para fijar toda la línea. ¿Eso que va a conllevar? Que tanto Bakker como Dagba van a ser más profundos. Verratti y Guayé van a ser más posicionales por delante de esta línea de 3, ¿de acuerdo? Y van a dejar todo el carril, tanto por derecha como por izquierda, para la incorporación de laterales. ¿Qué va a pasar? Que el lateral, en este caso del equipo rival, va a tener que defender o va a tener la incertidumbre de saltar al jugador de fuera o va a tener que quedarse fijado con Mbappé o con Di María. En caso de que Mbappé o Di María estén fijados por esos laterales, van a tener toda la profundidad por el carril. Eso va a conllevar que el rival pues, pueda tener más dificultades a la hora de defender este tipo de posicionamiento en función de cómo se ha ubicado el rival. Tanto Mbappé como Di María, más Di María en este caso, va a intentar recibir a la espalda de esta primera línea para encontrar ese pase filtrado, siempre y cuando estén defendiendo por fuera. Si defiende la zona de fuera, Di María va a encontrar y va a tener ese rol de receptor, mientras que si se mantiene cerrado va a utilizar ese rol de fijador para facilitar que Dagba pueda recibir por fuera, o en el lado contrario pasaría lo mismo con Bakker y con Mbappé. Mbappé intentando fijar ese intervalo entre lateral y central para poder atacar esa última línea, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que el rival se estreche, se junte todavía más si cabe y encontrar la progresión directa con Bakker para que finalmente se pueda ver centros laterales, ¿vale? Teniendo tanto a Di María como a Kane y Mbappé muy cerca de esta línea de 4 para posibles entradas a área en centro lateral. En el siguiente comportamiento, en el cuarto comportamiento más importante que creemos que tiene este PSG de Mauricio Pochettino, es la intencionalidad de acumular en un lado determinado del campo con el objetivo de que los jugadores más alejados, en este caso Mbappé o Di María, que son los jugadores que se van a encontrar más alejados del juego cuando el balón esté en el lado contrario, en esos jugadores que van a estar ocupando zonas de cooperación, ¿de acuerdo? Reciban con una ventaja en espacio-tiempo. Pues son los jugadores más desequilibrantes de este equipo. Si juntamos también a Neymar, que a día de hoy pues sigue recuperándose de su lesión y va teniendo más participaciones, pero la intencionalidad es que esos jugadores reciban con una ventaja mayor, todavía si cabe, en espacio y tiempo, para que esa superioridad cualitativa que ya tienen, ya poderla poner en práctica y atacar esos últimos espacios con la mayor efectividad posible. ¿A qué hablamos? Hablamos de una situación en la cual estamos participando en sector derecho, tiene balón Kimpembe, ¿vale? Herrera cerca de balón, Di María encontrando ese posicionamiento posiblemente un poquito más interior, Verratti juntándose a la base, Guayé dando un poquito de equilibrio, Marquinhos un poquito más en la zona de balón, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que el rival lo que haga es juntar sus líneas e intentar desproporcionar la distancia de relación con nuestros jugadores más alejados, en este caso que sería Mbappé y Bakker. ¿El objetivo cuál es? Intentar encontrar jugadores
con superioridad posicional, ¿de acuerdo? O en este caso jugadores con superioridad numérica, ¿de acuerdo? Con el objetivo de acumular jugadores del rival en una zona, es decir, con esa intencionalidad de atraer jugadores al rival, encontrar ese jugador, en este caso, que puede ser una referencia posicional por la ubicación que tiene el espacio, que va a ser proporcional al que el rival no pueda intentar robarse el balón, con el objetivo que al final lo que hacen es intentar llevar el balón rápidamente a los jugadores más alejados, en este caso como Mbappé, para que, como vemos aquí, tenga espacio, tenga tiempo para poder encarar a ese jugador con mayor ventaja, para poder finalizar con mayor eficacia. Pasamos a hablar de la fase defensiva, esa fase en la cual este PSG de Pochettino es un equipo muy activo en la presión, un equipo que trabaja muchísimo la presión en campo rival e intentar defender lejos de su portería. Cuenta con jugadores de mucho recorrido, de gran capacidad física para poder presionar e intentar robar en primeras salidas de balón del equipo rival. En este primer punto vamos a hablar del posicionamiento avanzado y de la presión. Vamos a explicaros cómo trabaja esta presión en la salida de balón, partiendo de una situación en la cual el delantero centro, en este caso Kane, que es el jugador que actualmente está jugando más debido, como hemos dicho, a la lesión de Neymar, ¿de acuerdo? Y a la entrada repentina de Pochettino en el equipo, ¿de acuerdo? Ese posicionamiento entre centrales, la subida de altura de Di María entre lateral y central, y también la de Mbappé de lateral y central. El objetivo es que cuando el central recibe el balón hay una presión del punta, ¿de acuerdo? Y si hay salto o pase a siguiente central, de acuerdo, ha hecho mal Lacoso, ¿de acuerdo? Rápidamente salta Di María, ¿de acuerdo? Para una presión de igualdad numérica en esa zona tan conflictiva como es la zona de inicio. En este caso, pues se ha hecho este tipo de presión. Si fuese al revés, que saltase Verratti, ¿de acuerdo? Ese segundo aspecto que tiene de presión, saltaría Verratti a la presión de este central, y uno de los pivotes lo que haría sería saltar a este 6 más retrasado, ese mediocentro más retrasado del equipo rival, con el objetivo de intentar concretar muchísimo esa zona de juego, intentar reducir al máximo los espacios en esa primera zona de juego, intentar robar en esa primera instancia, ¿de acuerdo? Podemos encontrar cómo cuando pasa esta situación, ¿vale? Mbappé, al lado contrario, lo que haría sería cerrar un poco más y encontramos esa libertad de jugador alejado, ese interior alejado, que estaría acosado también por uno de los centrales. Como podemos ver, es un equipo que intenta, como hemos dicho, presionar en bloque alto con el objetivo de intentar robar el balón lo más lejos de su portería, pero al final es un equipo que genera muchos espacios con los jugadores más alejados, ¿vale? En esta primera presión, como hemos podido ver, o también la que hemos comentado, que Guayé se mantiene en ese posicionamiento más posicional con ese interior alejado, ¿de acuerdo? Y es el extremo el que está entre lateral y central, en este caso Di María, el que saltaría a esta presión, igualando la zona central con un acoso frontolateral para evitar que haya un pase con el lateral que queda liberado. Por último, hablamos también de que en esta fase defensiva el PSG de Mauricio Pochettino lo que intenta es generar superioridades numéricas en diferentes zonas del campo para tener una mayor ventaja a la hora de recuperar el balón. Intentan que el balón vaya rápidamente a banda para intentar reducir al máximo los espacios, tanto por parte de extremos, laterales, interiores, incluso la cercanía del pivote, para intentar que el rival no tenga ninguna salida e intentar robar en ese tipo de espacio. También es importante decir que cuando hacen una presión en bloque alto, como hemos explicado anteriormente, cuando hacen tan típica presión tan alta, cuando el rival encuentra a un jugador hombre libre o un jugador que se encuentra como una referencia posicional, que está bien mejor ubicado que ellos a nivel ofensivo, ¿vale? Sí que es cierto que el equipo se parte demasiado, ¿de acuerdo? Los tres ofensivos se quedan un poco descolgados, ¿de acuerdo? Que eso lo que va a facilitar después es que tengan una mayor ventaja a la hora de la transición ofensiva, de intentar atacar espacios con la mayor verticalidad posible y con la mayor ventaja posible. Pues sí que es cierto que cuando el rival es capaz de superar esa primera presión, se generan muchísimos espacios entre líneas y sobre todo a la espalda de la última línea defensiva. También es un equipo que en el momento de pérdida es un equipo que aprieta muchísimo al poseedor del balón, intenta reducir al máximo los espacios, intentan que no salgan de la zona de
de juego, porque si no, sí que es cierto que los lados opuestos, los espacios de cooperación del rival están muy liberados, porque el equipo, como digo, cuando ataca en mucha amplitud, en mucha profundidad, ¿de acuerdo? Generando muchos espacios, y sí que es cierto que en el momento de pérdida, el hecho de presionar en la zona de robo del balón por parte del equipo contrario es muy efectiva, pero sí que es cierto que cuando consiguen sacar el balón de la zona de pérdida, es un equipo que sufre mucho a las espaldas. Esperamos que os haya gustado este análisis del PSG y nos vemos en próximos análisis. Gracias, un saludo.